Saben, digo, normalmente cuando pensamos en el concepto del divorcio, pues la mente viaja de inmediato a los grandes clichés del cine. Ya se saben de memoria la escena. El drama absoluto, gritos en la sala, maletas volando por la ventana, platos rotos. Claro, el típico melodrama familiar. Exacto. O tal vez nos imaginamos a esa pareja súper joven que, no sé, a los 6 meses de la boda se da cuenta de que cometió el error de su vida y sale corriendo del registro civil. Es como la imagen que todos tenemos en la cabeza. Sí, es una imagen sumamente melodramática y, pues, la tenemos muy arraigada. La cultura popular nos ha vendido esta idea de que las separaciones siempre son rápidas, caóticas y sobre todo detonadas por una crisis explosiva o una traición imperdonable. Pero hoy en nuestra inmersión profunda, la misión que tenemos es destruir por completo ese guión de Hollywood. Tenemos sobre la mesa un documento recién saliendo del horno, publicado a finales de este 2024. Es la Estadística de Divorcios 2024 del INEGI. Un documento fascinante, la verdad. Sí, totalmente. Y para quienes nos escuchan, de verdad prepárense, porque los datos duros nos cuentan una historia que, nadie está viendo. Esa imagen tradicional del divorcio está rotunda y estadísticamente equivocada. Así que vamos a desempacar esto porque este reporte no es solo una hoja de cálculo aburrida, es una radiografía en tiempo real de cómo están cambiando las familias en México. Totalmente de acuerdo. Digo, al analizar estas cifras, no estamos viendo simples trámites administrativos. Lo que estamos observando es cómo evoluciona la mentalidad de una sociedad completa. O sea, el documento nos revela con una precisión increíble cómo se transforman las dinámicas de poder en los hogares. Ajá. Cómo el dinero cambia las reglas del juego y, pues, cómo el sistema legal finalmente se está adaptando a la realidad humana. A ver, pausa ahí. Antes de meternos de lleno a ver quién se está divorciando y el por qué, yo necesito entender el tamaño del fenómeno. Porque la percepción general en la calle es que hoy en día todo el mundo se divorcia a la primera provocación. O sea, ¿qué nos dicen los números nacionales reales? Pues mira, para tener el panorama general, la cifra macro de 2024 nos marca que las instituciones en México registraron un total de 161.932 divorcios. 161,000. ¡Órale! Sí, es un número grande, pero el volumen por sí solo no nos dice mucho, la verdad. Hay que ver la proporción. Fíjate, la tasa de divorcios por cada 1,000 habitantes mayores de edad pasó de 1.52 en el año 2015 a 1.79 en 2024. Ok, entonces sí hay un aumento claro. Sí. Hay un aumento, sí, pero el indicador que realmente te ayuda a visualizar el fenómeno, o sea, el que importa, es la relación entre matrimonios y divorcios. O sea, ¿cuántos se separan por cada tantos que se casan en un año? Exactamente. En 2024, por cada 100 matrimonios que se celebraron en el país, ocurrieron 33.3 divorcios. ¡Wow! Y esto representa un salto de 11 puntos respecto a lo que veíamos hace apenas una década. Digo, matemáticamente hablando, una de cada 3 bodas hoy equivale a una separación legal en el futuro. 1 de cada 3. Está cañón. Es un número bastante fuerte. Pero espérame, porque al revisar la gráfica histórica que trae el reporte del INEGI, hay un cráter gigantesco justo en medio de la línea de tiempo. Ah, claro, el 2020. Exacto, una caída dramática en 2020. Y esto de verdad me vuela la cabeza, porque contradice todo lo que vivimos. Digo, durante los encierros de la pandemia, yo recuerdo perfectamente las noticias y las redes sociales pronosticando un apocalipsis de divorcios. Sí, todo el mundo decía eso. Se suponía que estar encerrados 24/7 en la misma casa iba a ser una olla de presión insoportable para las parejas. Pues sí, la lógica dictaba eso. Pero el reporte del INEGI muestra exactamente lo contrario. En 2020, la tasa nacional se desplomó a 1.06 y esa relación que te mencionaba de matrimonios a divorcios cayó a solo 27.6 por cada 100. Es que eso desafía toda lógica emocional, la verdad. O sea, mi teoría al ver esta caída es que la pandemia de ninguna manera fue el acelerador de rupturas que nos vendieron. Más bien, funcionó como un embotellamiento burocrático monumental. A ver, explícate. Pues piénsenlo como estar atrapado en el tráfico en la autopista del desamor. O sea, la tensión dentro del coche existía,
Las ganas de abrir la puerta y salir corriendo estaban ahí, pero las casetas de cobro, es decir, los juzgados familiares y las oficinas de gobierno, Estaban cerradas. estaban completamente cerradas. O sea, no había a dónde ir a firmar el papel. Claro. Y lo fascinante aquí es cómo los datos de los años siguientes validan tu teoría del embotellamiento, porque si observamos el rebote post-2020, las cifras de 2021 y 2022 no solo regresan a la normalidad, sino que se disparan drásticamente hacia arriba. O sea, ¿compensaron el tiempo perdido? Exacto. Esto nos demuestra empíricamente que la intención de divorciarse jamás disminuyó durante el encierro. Simplemente, la infraestructura del Estado se pausó. En cuanto los juzgados volvieron a levantar la cortina, toda esa demanda acumulada, toda esa gente que llevaba meses aguantando en la fila, pues finalmente pudo procesar su papeleo. Claro, este cuello de botella burocrático, explica perfectamente el momento exacto en que la gente logra separarse. Pero a ver, si la burocracia y las oficinas de gobierno tienen tanto peso en frenar o acelerar estos números, ¿eso significa que el código postal, o sea, el lugar físico donde vives, dicta tus probabilidades reales de divorciarte? Totalmente. Y es una de las brechas más reveladoras de todo el documento. La geografía del país nos muestra realidades diametralmente opuestas. Por ejemplo, tenemos un campeón indiscutible que rompe todas las escalas. ¿Quién es? Campeche. Tienen una tasa de divorcios de 4.89, que es casi el triple del promedio nacional. ¡Qué barbaridad! Y su relación matrimonios-divorcios es una locura, ¿eh? 69.7 divorcios por cada 100 bodas. Básicamente, 7 de cada 10. Le siguen por ahí Nuevo León y Tamaulipas con tasas por encima del 3. Me cuesta trabajo asimilar esa diferencia, o sea, casi 70 divorcios por cada 100 bodas en Campeche. Y luego, si nos vamos al otro lado de la moneda, el contraste es absurdo. El reporte marca que Veracruz tiene la tasa más baja, apenas un 0.91. Así es. Y una relación de solo 16.6 divorcios por cada 100 matrimonios. Le siguen Chiapas y el Estado de México. Y aquí, la verdad, tengo que hacerla de abogada del diablo por un segundo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Acaso hay algo místico en el agua de Campeche que espanta el romance? ¿O la gente en Veracruz, no sé, tiene el secreto para sostener matrimonios eternos? Pues mira, es muy tentador buscarle una explicación romántica o cultural a esta geografía, pero cuando analizamos políticas públicas, sabemos que esos abismos estadísticos no miden la cantidad de amor o la paciencia de una población. Ajá. Lo que reflejan con una precisión quirúrgica son las diferencias estructurales en el acceso a la justicia en cada estado. O sea, los trámites eternos y la burocracia. Justamente, piensa en lo que implica un divorcio en un estado con un gran rezago institucional. Quizás tienes que viajar 3 horas desde tu municipio rural para llegar al juzgado familiar más cercano. Quizás el proceso es tan engorroso que requieres pagarle miles de pesos a un abogado durante meses. Uy, no, qué pesadilla. Sí, entonces, en estados donde la burocracia es un laberinto, la gente simplemente se separa de palabra. Dicen, ahí nos vemos, y desisten de hacer el trámite oficial. En cambio, en lugares con sistemas judiciales modernizados y trámites ágiles, los números se disparan porque la barrera de entrada al proceso es muy baja. Ya veo. Me estás diciendo que no es falta de amor, sino exceso de papeleo. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si la facilidad del trámite es lo que está inflando los números en ciertos estados, me surge la gran duda de cómo lo están haciendo. O sea, ¿qué vía legal están tomando los mexicanos para que los números nacionales mantengan esta tendencia constante al alza? Pues, para entender la mecánica de esto, el INEGI divide a separaciones en 2 grandes avenidas, la administrativa y la judicial. Solo un pequeñísimo 10.4% se va por la vía administrativa, que es básicamente ir al registro civil. Ah, ok. Es un trámite express, pero tiene requisitos súper estrictos. Ambos deben ser mayores de edad, estar completamente de acuerdo y no tener hijos menores o en estado de interdicción. Lo cual nos deja con el gigante de la estadística. O sea, casi el 90% de los casos se resuelve por la vía judicial, frente a un juez familiar. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque dentro de esos juzgados hay una figura legal que, cambió las reglas del juego para siempre en México. El famosísimo divorcio incausado. El divorcio incausado, sí, el gran protagonista. Exacto. Representa el 67.2% de todas las causas de divorcio en el país. Y el segundo lugar
muy por debajo, es el mutuo consentimiento. Sí, el peso del divorcio incausado es monumental hoy en día. O sea, es la causa principal en 24 de los 32 estados de la República. Y esto me fascina porque contradice todas las telenovelas con las que crecimos. Digo, antes el drama legal consistía en demostrar que el otro era el villano de la historia. Tenías que llevar pruebas del abandono de hogar, las infidelidades, la violencia. Claro, el famoso divorcio necesario. ¿Ese mero? Bueno, pues revisando la tabla del INEGI, todas esas causas dramáticas hoy son estadísticamente irrelevantes. Por ejemplo, la separación del hogar por más de un año apenas representa el 0.8%. A mí, me gusta ver este triunfo del divorcio incausado como el botón de cancelar suscripción de un servicio de streaming. Es una gran analogía, pero creo que hay que llevarla un paso más allá para entender su impacto psicológico real en la gente. A ver, Imagina que, en el pasado, para poder cancelar tu suscripción a Netflix, no bastaba con simplemente querer salirte. Tenías que contratar a un abogado, ir a una oficina pública y presentar pruebas documentales de que Netflix te había fallado o te había traicionado. imagínate la flojera. Exacto. Pues eso era el sistema de divorcio por causales. Obligaba al Estado a encontrar a un cónyuge culpable y a uno inocente. Era un juicio moral en toda regla. Exactamente. Y al eliminar la necesidad de probar una culpa legal para poder separarte, lo que hace el Estado es remover gran parte del trauma del proceso. O sea, desaparece la necesidad de exponer los trapos sucios de la familia frente a un juez o a los secretarios del juzgado. Claro. Y al quitar esa fricción, pues incentivas a que muchas parejas que vivían en matrimonios profundamente infelices y que antes no se divorciaban por terror al escándalo legal, finalmente den el paso. Pero a ver, si el botón de cancelar suscripción ahora es tan fácil de apretar y no le debes explicaciones morales a ningún juez, la lógica popular nos gritaría que los primeros en la fila son los jóvenes. Ya saben, la típica queja de las generaciones mayores de que hoy a la primera de cambio avientan la toalla y nadie quiere arreglar nada. Sí, esa es la queja clásica de sobremesa familiar. Pero de nuevo, los datos nos cuentan una historia que derriba por completo ese mito. Es que las cifras son brutales. Fíjate, el 33.8% de todos los divorcios en México, o sea, estamos hablando de más de una tercera parte, ocurren en matrimonios que duraron 21 años o más. 2 décadas. 2 décadas enteras juntos antes de firmar los papeles. En contraste, los matrimonios que tiran la toalla antes del primer año son una rareza estadística, apenas el 1.6%, y los que duraron entre 1 y 5 años no llegan ni al 20%. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó la famosa crisis de la comezón del séptimo año? Ese famoso mito. Ese sí es de mito de que a los 7 años se acaba la magia y la gente sale corriendo. Pues aquí la estadística nos grita que la gente aguanta más de 20 años. Es un dato fuertísimo. Y si conectamos esto con el panorama general, la explicación más coherente no tiene que ver con la magia o el romance, sino con la dinámica familiar y el ciclo de vida de los hijos. El reporte subraya un dato crucial aquí, fíjate. En el 55.1% de los divorcios, no había hijas ni hijos menores de edad involucrados al momento del trámite. O sea, ¿me estás diciendo que se aguantan por los niños? En gran medida, sí. Pero debemos leerlo desde una perspectiva de corresponsabilidad moderna. Esto apunta a lo que en sociología llamamos el fenómeno del nido vacío. Ah, ok. Las parejas hoy crían compartiendo la carga operativa, ¿no? Lo que deciden hacer es firmar una especie de tregua silenciosa. O sea, esperan pacientemente a que los hijos cumplan la mayoría de edad y adquieran independencia. Y una vez que esa etapa operativa de la crianza concluye, es cuando sientes la libertad, tanto legal como moral, de disolver el vínculo matrimonial que, pues, ya no funcionaba. Y hay otro dato en las fuentes que respalda increíblemente bien esta idea de la corresponsabilidad que mencionas. Digo, hay que hacer una pausa aquí, porque muchas personas confunden los términos legales. En ese 55% de casos que mencionaste donde no hay hijos menores, la estadística dice textualmente que no se otorgó la custodia a nadie. Exacto. Y alguien podría leer eso y pensar, ¡qué barbaridad! A nadie le importan los niños, los dejaron abandonados. Pero la custodia se refiere a con quién vive el menor bajo el mismo techo.
Y si el hijo ya tiene 22 años y está en la universidad, pues obviamente no hay custodia que pelear ante un juez. Es una distinción fundamental. Qué bueno que la haces. La custodia es la residencia física. Pero cuando sí hay niños pequeños involucrados en el divorcio, entra en juego la patria potestad, Ajá. que es el derecho y la obligación legal de tomar decisiones sobre la vida, educación y salud del menor. ¿Y qué nos dicen los datos sobre eso? Pues nos dicen que cuando hay menores, la patria potestad se le otorga a ambos progenitores en un aplastante 38.46% de los casos. O sea, no se la quitan a uno para dársela al otro como castigo, la mantienen compartida. Una señal clara de corresponsabilidad. Exacto. Y hablando de responsabilidades reales, que digo, siempre terminan en el tema del dinero, el reporte derriba otro gran cliché. Fíjate que cuando un juez impone una pensión alimenticia, el 38.6% de las veces va dirigida exclusivamente a los hijos. ¿Y saben de cuánto es la pensión asignada exclusivamente al excónyuge? Es bajísima. Es de apenas un mínimo 1.0%. O sea, nada. Lo cual nos revela un pragmatismo financiero postmatrimonial muy interesante. O sea, los recursos económicos se canalizan directamente al sostenimiento de los descendientes. Esto desdibuja casi por completo la vieja figura del cónyuge que se queda como proveedor vitalicio del otro adulto tras la separación. Ya nadie mantiene a nadie de por vida, pues. Exacto. Se acabó esa figura. Y esto me lleva a la última gran pieza de este rompecabezas. A ver, ya me destruiste el mito de los recién casados y el drama de los juzgados. Pero yo quiero visualizar a estas personas. Si la enorme mayoría son parejas de nido vacío que están terminando acuerdos de más de 20 años, ¿cuál es el perfil demográfico y económico de quienes están firmando estas actas de divorcio? Mira, el retrato que nos da el INEGI es súper nítido. Empezando por la edad, concuerda perfectamente con las 2 décadas de matrimonio. Las mujeres se divorcian en promedio a los 41.1 años. Ok. Y los hombres a los 43.6 años. En cuanto a educación, pues vemos un reflejo bastante fiel de la estructura general del país. La inmensa mayoría de ambos sexos tienen estudios de secundaria o preparatoria, y solo un 17% cuenta con nivel profesional. Muy representativo de México. Exacto, pero el indicador social más potente de todo el informe está en la actividad económica. A ver, dame los números de quién está llevando dinero a casa al momento de separarse, porque eso debe ser clave. Es fundamental. Al momento de firmar el trámite, el 67.9% de los hombres declaró que estaba trabajando, y por el lado de las mujeres, el 51.8% también tenía un empleo. ¡Guau! Más de la mitad. Así es, más de la mitad de las mujeres divorciadas en México tienen ingresos propios al momento de separarse. Y quiero sumar un último hallazgo fascinante del reporte en temas de diversidad antes de, analizar el cuadro completo. Los matrimonios del mismo sexo que pasan por este proceso de divorcio van en un aumento claro. Ajá. En 2024, el registro muestra 439 divorcios entre parejas constituidas por mujeres, frente a 244 divorcios entre parejas de hombres. O sea, hay casi el doble de separaciones entre parejas de mujeres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos en una licuadora el tema del trabajo, el género y esta decisión de dar por terminada la relación civil, ¿qué nos está diciendo el panorama mexicano? Esto plantea una pregunta importante sobre cuáles son los verdaderos catalizadores de la agencia personal de la gente. Ese casi 52% de mujeres trabajando es una clave absoluta. Claro, el factor económico. Históricamente, la dependencia financiera absoluta era como una cadena silenciosa, ¿sabes? Mantenía a muchas mujeres atrapadas en matrimonios disfuncionales o incluso violentos. Al integrarse al mercado laboral y tener un ingreso propio, pues obtienen el poder material de decir, hasta aquí llevé. Sí. El dinero les otorga la capacidad real de financiar la salida. Y en cuanto a los divorcios del mismo sexo que mencionabas, no hay que leerlos con alarmismo, ni mucho menos. No, para nada. Son un simple reflejo de la maduración de los derechos civiles en el país. Claro, o sea, tienen derecho a casarse y eventualmente, derecho a desenamorarse y divorciarse. Exactamente. La conquista del matrimonio igualitario trae aparejada, tras el paso natural de los años, su propia estadística de rupturas.
nos demuestra que absolutamente todos estamos operando bajo el mismo ciclo complejo de la experiencia humana. Digo, no hay grupos inmunes a la transformación de las relaciones. Y haciendo una recapitulación rápida de todo lo que nos dejó esta inmersión, para quienes nos escuchan, o sea, la próxima vez que alguien en su círculo familiar o de amigos empiece a soltar lugares comunes sobre la crisis matrimonial de la juventud que no aguanta nada, pues ya tienen todo el arsenal de datos para corregirlos. Así es. Sabemos que las rupturas modernas son en su gran mayoría pacíficas o, al menos, desprovistas de juicios morales, gracias a esta vía del divorcio encausado. El famoso botón de cancelar suscripción. Ándale, ese mismo. Sabemos que el grueso de estas separaciones son del nido vacío, o sea, matrimonios maduros que invirtieron más de 20 años juntos antes de apretar ese botón de cancelar. Y también sabemos que tu probabilidad de entrar a esta estadística depende muchísimo de tu nivel de independencia económica y, curiosamente, de qué tan ágil es la burocracia en el código postal donde vives. Sí, al final nos quedamos con una radiografía que está muy lejos de ser trágica como a veces se pinta. Nos describe a una sociedad que simplemente está aprendiendo a utilizar las herramientas legales disponibles para reestructurar sus vidas de una forma más honesta y funcional cuando la convivencia bajo el mismo techo ya no da para más. Y eso me lleva a un último pensamiento provocador para cerrar nuestro espacio de hoy. Revisando todas estas gráficas del INEGI y viendo cómo se comporta la estadística, emerge una reflexión que creo que rara vez discutimos abiertamente. ¿Cuál es? Pues mira, si la evidencia hoy nos dice que 1 de cada 3 bodas terminará en un divorcio, y si la inmensa mayoría de estos ocurren de manera burocráticamente pacífica después de más de 20 años de historia en común, justo cuando los hijos ya son adultos y no hay niños corriendo por la casa, tal vez como sociedad debemos dejar de usar de una vez por todas esa frase tan pesada y tan culposa de el fracaso de una familia. Totalmente. Es un cambio de narrativa indispensable. Quizá deberíamos empezar a ver estas separaciones maduras no como una tragedia o un error de cálculo, sino como una fase predecible y natural de la evolución humana. Representan, digo yo, el derecho al redescubrimiento personal durante la edad madura, justo después de que el objetivo conjunto de criar a la siguiente generación se ha logrado con éxito. Ahí lo tienen. ¿Será que estamos presenciando el fin de la expectativa romántica de aguantar hasta que la muerte nos separe para darle la bienvenida oficial a una era de, no sé, contratos de crianza a largo plazo? Dejamos a quienes nos escuchan con esa reflexión para que la analicen. Ojalá que la próxima vez que se encuentren atorados en la autopista del desamor o conozcan a alguien que lo esté, recuerden que no se trata del fin del mundo. A veces, solo se trata de esperar pacientemente a que se abra la caseta para tomar un rumbo distinto y empezar una nueva etapa. Gracias por sumergirse con nosotros en las fuentes de hoy y que se lleven estos datos para abrir el debate en sus próximas conversaciones.